Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. Gracias porque para bien nos sigue bendiciendo. Hoy es domingo, octubre 9 del 2022. Y damos gracias a Dios porque hoy en medio de la adoración también tendremos tiempo para estudiar su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Filipenses. Quiero sacar algunas enseñanzas valiosas de este libro porque, en mi opinión, es maravilloso. Nos ayudará a estar más cerca de Dios y nos ayudará a entender mejor nuestra forma de vida. Tenemos que entender que Pablo escribió este libro desde la cárcel. Es un libro que le escribo, esta carta a los hermanos en Filipo desde la cárcel. Pablo estaba encarcelado, él había deseado pues ir a Asia, el Espíritu Santo no se lo permitió, y cuando llegó acá pues lo cogieron preso y bueno, el proceso era imposible entender esto, pero sin embargo Pablo mantenía un gozo y mantenía su preocupación, la preocupación por la predicación de la palabra, porque sabía que el mensaje de Dios centrado en su amado Hijo Jesucristo era un mensaje que era el único mensaje que podía ayudarles a ellos como seres humanos. Quiero leer, voy a empezar el capítulo, ¿verdad? Leyendo en Filipenses 1 en adelante. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor y Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Disculpate un poquito de agua. Vemos aquí a Pablo mostrando, ¿verdad?, en su carta, mostrando quién era y cómo se reconocía, ¿verdad? Siervo de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que en su mente él sabía que dependía de alguien, que estaba haciendo algo por alguien. Él estaba claro de su misión, pero también de su condición humana. Y esto es importante para nosotros. Cuando en nuestra vida normal siempre enseño que no somos llamados a tener una sola condición, ¿ok?, sino todo lo que nos envuelve. En mi caso, hijo de Dios, siervo de Dios, pero también esposo, padre, hermano, familia, en fin, todo lo que en esto se envuelve. O sea, no hay una sola condición. Está ciudadano, está mi trabajo, mi relación, amigo. En todo esto, pues, todos tenemos diferentes roles, porque a veces pensamos que tenemos uno solo. No, pero el fundamental es que soy hijo de Dios y me reconozco como siervo de Dios en mi condición de predicador. Digo esto porque si yo tengo claro quién soy, de ahí todo lo demás se va a poder arreglar. He tenido el bien de conversar con muchas personas y se olvidan de quiénes son. No se reconocen a pesar de tener un papel fundamental en la sociedad, en su familia, en su vida, pero no tienen mente para reconocer quiénes son. En este caso, nosotros como hijos de Dios somos importantes para Dios, pero también para los nuestros. Y aquí vemos como Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es importante que diariamente en nuestra condición podamos tener en memoria
de todas aquellas personas que están cerca de nosotros, pero de aquellas personas también que no están cerca físicamente, pero deben estar en nuestras mentes y en nuestros corazones, aún aquellas que ya han partido en el Señor. Porque eso nos ayudará también a ¿qué? A ser bendecidos. Doy gracias. Cuando usted tiene una condición de dar gracias a los demás, eso es algo maravilloso, porque de hecho ya dio gracias a Dios, pero aprender a dar gracias, eso es una palabra maravillosa. Y yo le decía a mis hijos que es una palabra mágica. Muchas gracias. Dar las gracias es una palabra mágica porque son llaves que abren, ¿verdad? Bendiciones. Muchas de ellas, por favor, permiso, perdón, disculpe. Son palabras que le hacen a usted una persona de bien. Pero hablando específicamente de todo lo que enseña la palabra, dice en todas mis oraciones. No solamente se la recordaba, sino que oraba por ella. Mi pregunta es, está bien, usted puede recordar a muchas personas, pero ora por ellas, dedica tiempo a orar por esas personas durante el día o solo vienen a su mente y las recuerda. Es necesario que tengamos en cuenta que orar, ¿verdad?, por estas personas les ayuda, pero también, como dice el apóstol Pablo en el versículo 4, rogando con gozo. El ruego es ir más allá de una simple oración. Y dice Pablo aquí que él rogaba. Tenemos que tener en cuenta que en esta epístola el apóstol supo dar aliento a los demás y tenía el bien de cómo llegar a ellos y expresarle su bondad, pero la bondad de Dios para sus vidas. Este libro que estaremos estudiando, vamos a encontrar en él muchas cosas que van a bendecir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, pero también va a ser capaces, vamos a ser capaces de bendecir la vida de los demás por medio de la palabra, llevarle bendición, desearle lo bueno, lo mejor. Y cuando aquí el apóstol Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Saben qué? Cuando yo leo esta parte me hace recordar la primera vez que yo comenzaba mi ministerio hace muchos años. Y recordar todo este evento en mi vida, en el Evangelio, de algunos que están, otros que partieron, pero otros que ya no están entre nosotros. De algunas decisiones que a veces uno tiene que tomar, hay que dejar ir, hay que seguir adelante. Pero en fin, cuando yo puedo recordar eso y recuerdo todo este proceso, qué bueno, porque también doy gracias a Dios y me siento alguien bendecido de que he tenido personas, todo tipo de personas buenas, amigos que me han ayudado, amigos en el Señor, que son amigos más que hermanos, cuando Cristo le dijo así a sus discípulos. Pero también he tenido personas que con su experiencia, con su forma de ser, con su manera de ser, me han mostrado que debo ser persistente, que debo aprender más de la humildad, que debo seguir adelante. Siempre me revelan, cuando manifiestan su propia manera de ser, cómo yo debo continuar. En fin, me han enseñado y todas han sido lecciones maravillosas desde ese momento. Es decir, es bueno que usted mantenga en su mente siempre, en un momento de su vida, el proceso, ¿verdad?, por el cual Dios le ha ayudado. ¿Sabe por qué? Porque ahí vamos a entrar en el 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos nosotros tenemos un proceso, y en el parte del proceso del crecimiento, como cristianos, nos vamos como perfeccionando primeramente en el conocimiento y el amor de Dios, porque mientras más conocemos de Dios, mientras más tiempo llevamos en sus caminos, vemos su amor
derramado en nuestras vidas, especialmente en aquellos días difíciles, en los cuales se nos ha hecho imposible, ¿verdad?, poderlo ver, pero que estamos seguros que Él nos ha llevado en sus brazos. Él nos ha cargado. Y entonces ese proceso de perfeccionamiento nos ha ayudado a crecer y a subir un nivel, un peldaño más, ¿verdad?, en la presencia de Dios, por el bien nuestro, para el bien nuestro como vida, pero también para bien de los demás. Mientras más cerca usted está de Dios, mejor obra puede hacer, ¿verdad? Y dice el Señor Jesucristo, mayores obras habrá. Él estuvo solo y ha perdurado hasta ahora. Sin embargo, Él continúa con nosotros, no nos ha dejado. Él sigue perfeccionándonos. ¿Qué significa? Que Dios nos está dando gracia y abundante gracia. Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, nos dio la posibilidad de crecer, de seguir adelante, de no quedarnos estancados en nuestros pecados, de saber, ¿verdad?, que Él nos ha perdonado, que no sigamos viviendo, con la culpa en nuestra mente por cosas del pasado que ya deben quedar atrás porque Él nos las perdonó. Y el pasado es ayer, el pasado es el minuto que acabamos de vivir, porque delante de Dios su gracia está abierta. Y este libro de Filipenses nos revela el amor de Dios. Y este es el propósito, ¿verdad?, de esta enseñanza, que todos podamos sentir el amor de Dios, pero también podamos tener acción a ese amor que Dios nos ha ofrecido. Dios tiene mucho que hacer en nuestras vidas, pero solamente si tú y yo se lo permitimos. Quiero que tengan en mente esto para que podamos recibir este mensaje que Dios tiene para nosotros, porque este mensaje acerca del libro de los Filipenses nos va a ayudar, va a bendecirnos, pero nos va a hacer mejor persona. Tengo un principio de vida y es que me gusta compartir aquellas cosas que me hacen bien. El libro de Filipenses es un libro importante, pero necesario y útil. Estaremos viendo también de diversas maneras la forma en la cual Dios, por medio de Jesucristo, llega hasta nosotros y nos hace, ¿verdad?, reflexionar sobre nuestra manera de ser. Es mi deseo que todos podamos seguir bendecidos, ¿verdad?, y podamos recibir de estas enseñanzas todas aquellas verdades que Dios nos quiere dar. Porque estas verdades tienen como meta principal concedernos el bien de poder llegar a la vida eterna. Pero llegar a la vida eterna por un camino de gozo y de paz. Por un camino donde podemos ver la mano de Dios en todo momento. Y podemos ver también el amor de Dios aún perfeccionándolo. Que Dios nos bendiga a todos en esta nueva semana. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Continuaremos la próxima semana con esta serie acerca del libro de los Filipenses, que tiene como título Perfeccionando nuestra vida en Dios. Que Dios te bendiga. Es mi deseo. Recuerda, Cristo te ama y yo también en su nombre. Feliz semana a todos en el nombre de Jesús.